hermanos, sean bienvenidos a esta transmisión. Comenzaremos en breves momentos. No olviden compartir este video y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Amados hermanos, paz a vosotros. Es una bendición el poder estar en estos momentos aquí, el poder dirigir estas alabanzas a nuestro Dios. Y en este día de reposo vamos a gozarnos en nuestro Dios. Pero antes entreguemos todas nuestras alabanzas. La palabra de nuestro Dios dice en el Salmo 118 en su versículos 24: Este es el día que el Señor actuó, regocijémonos y alegrémonos en Él. Y vamos a decirle a nuestro Dios que nuestro Dios es digno de recibir toda la gloria, digno de recibir todo el honor. Alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. A el alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde
nuestro Dios es santo. Y en este día hemos de alabar su nombre. Reconocemos que Él es digno. Y con el siguiente canto, vamos a decirle que entendemos que nuestro Dios escucha este canto, va a escuchar estos cantos. Y vamos a decirle a nuestro Dios que cantamos a Él.
exaltado el nombre de nuestro Dios, hermanos. Y también es momento de poder escuchar la palabra de nuestro Dios, el poder alimentarnos a través de ella. Pero sin antes vamos a entonar este hermoso estribillo que dice que cuán dulces son a mi ser tus palabras. Y es lo que creemos, que es más que la miel en nuestra boca. Y así debe ser la palabra de nuestro Dios. Y vamos a entonar este hermoso estribillo. Así lo creemos, que en estos momentos vamos a ser alimentados por la palabra de nuestro Dios, que va a estar a cargo de nuestro hermano Camerino. Y para eso vamos a ponernos en oración y poner a nuestro hermano en oración para que nuestro Dios lo use, para que Él pueda hablarnos a través de Él. Les invito, hermanos en casa, que inclinen sus rostros, vamos a orar. Amado Señor que estás en los cielos, Padre, en esta mañana, Padre, agradecemos infinitamente, Señor, porque primeramente nos has dado la vida, nos has permitido el poder despertar, el poder disfrutar de este día, Señor, el poder recibir de tus bendiciones, Padre. Y te podemos decir, Padre, y agradecemos porque hasta este momento tu mano nos ha sostenido, Señor. Tu amor es infinito con cada uno de nosotros, Padre. Hemos elevado estos cantos. Hemos dicho ante ti, Señor, que tú eres digno de toda alabanza. Pero también, Padre, queremos recibir de ti ese alimento, Señor. Ese alimento que trae paz, que trae seguridad a nuestras vidas, Señor. Que tú has de hablar a través de nuestro hermano Camerino, Señor. Tú has de usarlo, tú has de tocar nuestros corazones. Tú has de redarguir nuestras vidas si es necesario, Señor. Prepara, Padre, nuestros oídos y corazones para estar prestos a tu palabra, Señor. Dejamos este momento, Señor, en tus manos poderosas, Padre.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, le dejamos el momento a nuestro hermano Camerino. Paz a vosotros, amados hermanos. Bendecimos a Dios en esta hermosa mañana por darnos la vida y el permiso de estar en este lugar, transmitiendo la lección de escuela sabática con el título de Entre desiertos y montañas. Y bueno, tenemos ese privilegio de disfrutar la bendición de nuestro Padre Dios, que desde el principio, cuando eligió a su pueblo que se llama Israel, y a partir de ahí Dios siempre ha conducido a su pueblo de una manera especial y a su iglesia, entre ellos nosotros que somos la Iglesia de Dios Séptimo Día, disfrutando de las bendiciones que Él nos regala. En el objetivo tenemos dos partes importantes. La primera es reconocer que todo lo que hemos logrado hasta ahora es por la gracia de Dios, pero también aceptar que lo que podemos hacer en el futuro, a partir de hoy, también será por la gracia de Dios, porque si no fuera por Él, dice la palabra de Dios que nada podemos hacer. Encontramos al pueblo de Israel con una situación bastante difícil, primero 430 años en Egipto, batallando en una esclavitud bastante fuerte, anhelando una libertad tan importante, tan preciosa, y bueno, se logra con un hombre tan especial que se llama Moisés. Dios le habló a Moisés para que pudiera trasladar a su pueblo de Egipto a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y bueno, duró 40 años el peregrinar del pueblo de Israel en el desierto. Y bueno, ahí podemos ver varias cosas que pudo reflexionar la gente que pudo salir de Egipto y escuchar la voz de Dios. Hubo varias cosas que le aterraron, que le agobiaron, y bueno, incluso hubo muchos errores que cometió el pueblo de Israel, se extravió, y obvio que por el desierto hay mucha angustia, mucha necesidad, mucha escasez, y por ende, al llegar la desesperación, el pueblo tuvo que cometer muchos errores, como sin duda nosotros como iglesia podemos cometer muchísimos errores, sobre todo en estos tiempos de la pandemia, en la que estamos aislados, ya no tenemos esa comunión como familias, como iglesia, de estar en un templo estudiando la palabra. Por supuesto que empezamos a desesperarnos, otros a hacer su propia voluntad. En fin, cometemos muchos errores como todos los seres humanos, y Dios nos ha permitido disfrutar 100 años de vida, 100 años de también peregrinar en este país nacional, México, a través de un hombre que pudo evangelizar a las gentes, y entre ellos nosotros. Doy gracias a Dios porque Dios me haya alcanzado para su gloria, para su honra, pero también para sus servicios. Pero acepto y reconozco que he cometido muchos errores y que de ellos, bueno, he aprendido también cómo caminar con Dios. Quiero pasarme al análisis, donde ahí sin duda vamos a transmitir esta parte importante, donde nuestra historia está bajo la dirección de Dios, pero también la otra parte del análisis es que hay un camino delante de nosotros. Entonces vamos a explorar un poquito nuestra historia bajo la dirección de Dios, donde el pasaje nos ubica a momentos solemnes en la cual el pueblo de Dios se entrega en torno a la palabra. Sin duda la palabra de Dios siempre ha sido el estandarte, ha sido el blanco perfecto para poder direccionarnos, para poder tener un mejor horizonte. Y bendecimos a Dios por todos los tiempos, por los espacios que nos ha dado, las gentes con las que hemos podido interactuar, hemos podido convivir, disfrutar de una vida especial. Y bueno, en todo este peregrinar o en este caminar de nuestra historia como iglesia, tenemos que leer cómo estamos desde nuestra conversión, cómo hemos podido nosotros disfrutar de esa bendición, de que Cristo nos haya salvado, de que Cristo nos haya redimido por su gracia, que nos haya alcanzado por su amor. Entonces cada uno de nosotros tiene una historia importante que contar,
incluso a las demás generaciones, pero también tenemos que evaluar nuestro presente a la luz de la palabra. ¿Qué estamos disfrutando en este tiempo? Incluso como un momento de soledad, como un momento de sombrío, como dice el Salmo 23, verso 4, aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno. Y esta pandemia como que nos trajo un sombrío, es nuestra historia actual, es nuestra realidad en la que estamos viviendo. Ya no tenemos oportunidad de estar en los templos como antes, y bueno, tenemos que aprender a vivir, a sobrevivir en este mundo de alguna manera con lo que tenemos. Por otro lado, tenemos que enfrentar nuestro futuro. ¿Qué herramientas tenemos para el futuro? Todos los pastores, todos los líderes a nivel nacional, a nivel local, a nivel sectorial, tenemos que armarnos o tenemos que preocuparnos por llevar las herramientas adecuadas para enfrentar situaciones a futuro, donde podamos brindar cada persona un cobijo o una dirección, especialmente a nuestras familias. Ahora, en lugar de ser una iglesia o ser un templo, es una casa donde cada familia es una iglesia, donde el papá y la mamá son los responsables de dar dirección a los hijos muy de cerca. Yo he tenido la fortuna de visitar algunas familias donde la jovencita dirige, donde el jovencito dirige, papá da a la escuela, mamá da al sermón, y entonces es tan integral esto y tan hermoso lo que se está viviendo en estos tiempos, lo que nunca había pasado. He preguntado a algunos jovencitos, ¿te habías preguntado alguna vez que ibas a dirigir un culto, que ibas a dirigir una congregación, aunque sea pequeña como es tu familia? Nunca, pero ahora, gracias a Dios, bueno, quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad, porque más adelante nos vamos a dar cuenta que hay idolatrías, hay narcisismo en nuestras vidas, y que hemos tratado como de utilizar algún lugar como de idolatría, los templos. No podríamos hacer cultos fuera de ellos, o no sería culto si no fuera dentro de un templo, pero ahora que estamos experimentando esta realidad, nos damos cuenta que tenemos que encontrar muchas herramientas para el futuro. Por otro lado, los tiempos para el culto congregacional ya no son los mismos. Hay un dicho que dice: no hay mal que por bien no venga. Es muy importante que nosotros podamos valorar los tiempos. También el apóstol Pablo en Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien, les son para bendición. Los que van creyendo, o los que han aceptado, o los que están conforme a sus propósitos. Esto es muy importante, que cada uno de nosotros valore o reconozca o acepte la realidad de la vida como se va presentando. Aunque sea muy dolorosa la situación, siempre habrá un porqué, un para qué Dios está utilizando este tiempo, o por qué está esta situación de la pandemia. Quiero hacer una pregunta: ¿qué beneficios trae la pandemia? De seguro que si nosotros le hacemos un estudio a esta situación que estamos viviendo, si el texto de Romanos 8:28 nos impulsa o nos insta a que creamos en Dios, tenemos que preguntarnos: ¿qué beneficio me trae la pandemia? ¿Qué beneficios estoy consiguiendo? Más que estarnos lamentando que no nos congregamos, que los templos están cerrados, hay que buscar una estrategia, hay que buscarle el lado bueno a esta situación. Al menos yo ya encontré varios momentos tan importantes en los que me ha dado satisfacción, y no es que me alegre de que no podamos congregarnos, pero sí le he encontrado alguna muy buena salida a esta situación. Los caminos de Dios siempre tienen ese rumbo, eso especial, que debemos preguntarnos para qué nos está pasando este tiempo. En algunas de las proyecciones que vamos a hacer ahí es en cuanto a reflexionar, y dice: reflexione y comparta con sus hermanos a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendizajes le ha dejado su pasado, especialmente de los errores cometidos? Cada uno de nosotros debe de hacer un análisis. Hemos fallado, hemos cometido muchos errores, pero ¿qué has aprendido de esos errores? ¿Qué es lo que has logrado, conseguido por esos errores que has cometido? Sin duda,
hay muchas experiencias en las que vamos a ir creciendo, porque los errores nos sirven para crecer. Es como cuando se da un tropezón en una piedra, por supuesto que va a doler mucho, pero no creo que volvamos a tropezarnos en ella. Tenemos que reflexionar y decir, aguas, ahí me tropecé y no voy a caer en ese mismo problema. El Señor se ha mostrado en su historia personal y familiar. Es otra pregunta tan importante. A veces pasamos desapercibidos. El Salmo 103 nos insta, dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, ¿qué es lo que hemos experimentado? ¿Qué es lo que hemos disfrutado en la vida cotidiana? Realmente, ¿qué experiencias tenemos? Sentimos la mano de Dios, sentimos ese aprecio de Dios cuando oramos, cuando le pedimos por alguna necesidad. ¿Qué experiencias tenemos? Yo creo que aquí el Señor ha mostrado su misericordia en nuestra vida personal, pero también familiar. Como iglesia local, pueden entrar en podrán contar algún testimonio de lo que Dios ha hecho entre ustedes. Sin duda habrá muchos testimonios. No nos alcanza el tiempo, no nos alcanzan las horas para contar lo maravilloso que ha sido Dios con nosotros, lo bueno, lo especial que ha sido Dios con nosotros, cómo se ha mostrado su amor para con nosotros. Y vemos una última pregunta que tienen que ver con lo que Dios le ha mostrado en su palabra. Habrá tantas experiencias que Dios ha mostrado en su palabra. Vamos en la parte 2, donde hay camino por delante, donde nosotros no tenemos cerrado el camino, tenemos un camino muy importante que Dios nos ha mostrado. Aparte de que Jesús dice que Él es el camino, en Juan 14:6, también Jeremías 6:16 dice: paraos en los caminos, preguntar por las sendas más antiguas y caminar por Él. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta aliciente, esta motivación de que hay camino para recorrer. El pueblo de Israel siempre tenía una guía. Dice que por la noche había una nube que los cobijaba, les daba luz, pero por el día había una nube que te tapaba el sol, de tal manera que no hubiera tanto calor para ellos y los fatigara y pudieran seguir su camino. Habrá momentos tan difíciles en los que nosotros podamos perder el rumbo y la confianza en Dios, pero es el Dios del éxodo, es el Dios que nos sigue sacando, nos sigue llevando constantemente en un peregrinar donde nosotros como personas tenemos muy buen sabor de boca. El pueblo de Israel, en el caso de Moisés, tuvo que elegir 12 personas para que fueran a elegir la tierra, escoger la tierra, explorar la tierra, darse cuenta de lo que realmente Dios le estaba prometiendo, porque Dios les dijo: vayan o salgan de Egipto y vayan a adorar al monte y les voy a dar una tierra donde fluye leche y miel, una tierra fértil, una tierra maravillosa. Y sin duda Moisés transmitió este mensaje bastante fuerte con ese interés de que el pueblo pudiera reconocer a Dios y aceptarlo y poder salir de ese pueblo tan esclavizante. Aparte de que ya estaban clamando a Dios, pero aquí hay algo muy importante que me gusta. De 12 personas, 10 fueron los que negaron de dar testimonio, de dar una buena noticia, y 2 personas sí pudieron dar una buena noticia. En el caso de Caleb y Josué, pudieron dar buenas nuevas al pueblo y vinieron y motivaron al pueblo de Israel diciéndole: ¿saben qué? Esa tierra donde nosotros fuimos está muy hermosa, está muy especial. Trajimos un racimo de uvas que entre Caleb y Josué o entre Josué y Caleb no podían traerlo, a menos que fuera entre los dos, y lo llegamos, vean, pruébenlo, disfrútenlo. Y entonces el pueblo se motivó por esa buena noticia. No así los otros estaban con pánico, estaban diciendo todo lo contrario: allá hay gigantes, hay peligro, y en fin, habrá de todo en este tiempo. Me gustaría que la iglesia de Dios en este tiempo se sumara a hablar positivo, a pensar positivo, a actuar positivo, a buscar a Dios más de cerca y dejar de estar preocupándose por lo que
está pasando en este mundo. Sin duda, este mundo cada día va de mal en peor, dijera el apóstol Pablo. Los impíos de mal en peor, los enemigos que tenemos siempre se van a ensañar cada día más contra nosotros. En fin, y si los volteamos a ver con más ganas. Así es que, pero si miramos a Jesús, nuestro Señor y Salvador, tendremos un triunfo bastante grande. Quiero leer un pasaje que me parece bastante importante en Deuteronomio 1, 34 al 40, para reforzar lo que he dicho. Y dice en Deuteronomio 1, 34 al 40, dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y enojóse y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá y él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque cumplió en pos de Jehová. Y también contra mí se airó Jehová por vosotros, diciendo: tampoco tú entrarás allá. Y José dijo: hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. Anímale, porque él hará heredar a Israel. Y vuestros chiquitos, de los cuales dijisteis serán por presa, y vuestros hijos que no saben hoy bueno ni malo, ellos entrarán allá, y a ellos les daré, y ellos le heredarán. Y vosotros volveos y partíos al desierto, camino al mar Bermejo. Aquí encontramos una descripción de la palabra de Dios, donde realmente Dios está enojado con un pueblo que, lejos de dar una buena noticia, y esto no tiene que servir de experiencia, lejos de dar una buena noticia, viene con una mala noticia. Viene quejándose, viene angustiado, y no solamente se queda angustiado, sino que empieza a contar el chisme o empieza a contarle a los demás para desanimarlos. Pero en fin, trataremos de ir avanzando en nuestro caminar con Dios, y hay unas preguntas que también ahí me importa transmitir. Dice: nuestra iglesia siempre ha hecho lo que Dios le ordenó. ¿Qué pregunta tan importante? Nuestra iglesia siempre ha hecho lo que Dios le ordenó. Necesitamos sentarnos a meditar profundamente en lo que hemos hecho durante el caminar con Dios, si hemos hecho lo que Dios nos ha ordenado. A mí me apena, me angustia, porque realmente no es fácil y no hemos puesto la atención adecuada, pero cada uno va a reflexionar realmente en esto. La otra pregunta: ¿será importante reconocer los errores de las generaciones pasadas? Puede ser que sea bastante bueno para evitar algunos errores que ellos cometieron y no cometerlos. Por ejemplo, fueron postrados en el desierto muchísimas personas, 23,000 en un día. Entonces creo que ¿por qué fueron postrados? ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? Por desobedientes. ¿Cuál sería entonces la reflexión para nosotros como iglesia en este tiempo? Es que si no ponemos atención, no ponemos obediencia, resistencia al pecado, y no nos aferramos a la vida espiritual, entonces no entraremos a la vida eterna, que también es otra promesa bastante importante, igual como la que tuvo Israel, de entrar a la tierra prometida, y nosotros de entrar a la vida eterna. La tierra prometida fluía leche y miel. Acá nos dice: no habrá más tristeza, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más guerra, y infinidad de promesas importantes ahí que tiene esa invitación para que nosotros podamos entrar a la vida eterna. Vale la pena esforzarnos, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las situaciones difíciles. Entonces, nuestro Dios desafía a la presente generación a levantarse y continuar caminando en la voluntad. La pregunta aquí dice: ¿está dispuesto a caminar en la senda de Jesús? En este tiempo pudiera ser que cada uno de nosotros tenga algún problema para poder decidirse, poder continuar el camino. Pudiera ser que muchos pudiéramos retroceder o regresar. Nosotros tenemos que pensar que vamos más para adelante, porque Dios no retrocede, Dios siempre va adelante, y su pueblo tiene que seguirlo, porque Él es nuestro pastor. Voy a pasar a la aplicación, donde nuestro caminar con Dios es posible solo por Él.
andamos por Él y por la gracia de Él hemos llegado hasta los primeros 100 años. Sin duda en estos 100 años con un montón de dificultades, con un montón de situaciones difíciles, pero que al final de cuentas estamos caminando con Dios. Nosotros como iglesia estamos avanzando día a día y esperando que podamos llegar a la meta trazada. Y decir como dijo Samuel, hasta aquí el Señor Jehová nos ha ayudado. Es muy importante ver las promesas de Dios cargadas de toda esa bendición para cada uno de nosotros y poder caminar. En nuestro caminar, al igual que ocurrió con el pueblo de Israel, habrá desiertos y montañas. En la primera parte del desierto dice aquí que es una dependencia. En el desierto las plantas viven distantes la una de la otra por cuestión de falta de humedad. Entonces es difícil que una planta viva muy cerca de la otra. Tienen que estar distantes. Todos los que hemos ido al desierto nos damos cuenta que muy pocas plantas hay y las que hay son muy pequeñas y no están tan verdes, no están tan robustas, porque es muy difícil mantenerse. Entonces nosotros como iglesia en este tiempo tal parece que pudiéramos estar como en el desierto, ¿no? Distantes uno del otro, así, porque no podemos estar juntos, porque no podríamos sobrevivir. Hay ese temor de la pandemia y entonces yo a veces comparo las plantas de este tiempo de la iglesia como estar en el desierto. Incluso caminar en el desierto es muy cansado. Usted da un paso de 50 centímetros y le viene a quedar como de 20 centímetros. O sea, muy, muy desgastante. No así en las montañas. Más adelante vamos a trabajar también esa parte de lo que es las montañas. Y Jesús pudo predicar, en este caso en las montañas, pudo llevar su oración en una montaña. Incluso todo líder tiene que crecer, todo líder tiene que subir a la montaña, y subir es cuando vas escalando cada día de conocimiento, de habilidades, de talento, y entonces vas mejorando tu vida, y cuando llegues al clímax, llegues al final de tu crecimiento, allí vas a morir, allí vas a quedar. En el caso de Jesús, tuvo que ir al desierto. Jesús tuvo que ir a la montaña, tuvo que ir a las partes altas, pero también así como Moisés envió los 12 espías a explorar la tierra, también aquí en este tiempo de Jesús lleva a sus discípulos a un monte y les demuestra la verdadera felicidad de estar en el reino de Dios, de estar en la eternidad con Dios, porque ¿cómo podríamos ver la promesa? ¿Cómo podríamos ver aquellos traen ramos de uvas donde sí está frondoso, pero también Pedro y Juan suben con Jesús al monte de la transfiguración y ven a Elías y ven a Moisés, y tuvo tan hermoso ese lugar donde fue Jesús con sus discípulos, tanto que Pedro dijo, oye maestro, ¿por qué no nos quedamos aquí y hagamos una choza, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías? Y bueno, pero ellos tendrían que bajar porque les faltaba mucho trabajo. Entonces, todo líder, toda la iglesia de Dios tiene que ir escalando entre desiertos y montañas, donde hay escasez, pero también donde hay abundancia. Y eso nos va a ayudar a mejorar día tras día con Dios. Hay otras preguntas importantes que quiero hacer aquí. Dice, ¿hay alguna persona o algún material del que dependa su vida? ¿Habrá algo que dependa de nuestras vidas? A muchos de nosotros se nos ha recomendado que no tengamos que idolatrar al ministro, al pastor que nos dio la bendición, que nos llevó al bautismo, o aquel pastor que nos ha estado llevando la palabra y que nos convertimos por él. Pero también los templos, que no haya algún bien material que nos tenga que quitar el lugar que le pertenece a Dios. Entonces, me gustaría que en esta pregunta podamos nosotros valorar si hay alguna persona o algún bien material en el que dependa nuestra vida. La respuesta sin duda va a ser que no, pero yo creo que nuestra vivencia, porque Jesús dice, aparentan ser judíos, pero con sus hechos no lo son, no lo niegan.
Y entonces es muy importante que podamos actuar, que podamos con nuestras actitudes decir, no hay nadie en la que nuestra vida dependa, depende solamente en Jesús, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Entonces, la otra pregunta dice, ¿ha aprendido a depender de Dios? ¿Qué tan importante es estar en el desierto para poder aprender a depender de Dios? Cuando estamos en la soledad, cuando el carro se descompone, cuando llega la enfermedad a nuestro cuerpo, ¿cuántas veces le decimos gracias Dios por esta enfermedad? Gracias porque estoy pasando estos momentos difíciles. Gracias porque se descompuso la llanta y como no soy talachero, aquí voy a aprender a componer una llanta. Y entonces valorar esos momentos y depender de Dios. Y eso por mencionar lo más sencillo. Pueden venir algunos problemas graves como el duelo. ¿Cuántas personas tenemos que padecer un duelo bastante fuerte? No como el de antes, no como el antes del 2000, que podíamos reunirnos, podíamos abrazar a las personas que estaban sufriendo ese sombrío, esa angustia. Ahora no, muy pocos son los que nos congregamos, muy pocas manos nos saludan, muy pocos abrazos, muy pocas palabras, porque está difícil en este tiempo, pero tenemos que aprender a depender de Dios, que nuestra vida dependa de Dios. En su localidad y antes de la pandemia llegó a pensar que dependíamos del templo, los cultos presenciales o de algún otro elemento. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta para nosotros? Aun cuando el apóstol Pablo dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, aún nosotros siempre como que pensamos que si no se hace el culto en el templo, no es culto, no funciona. Tenemos que ahora aprender a adorar a Dios fuera del templo. Tenemos que aprender a estudiar la palabra de Dios aún sin gente. Tenemos que aprender a comportarnos de una manera que adore a Dios muy especial en esos tiempos difíciles. Entonces, durante el conflicto, ha visto el asunto ha visto el sustento de Dios y comprobado con el que depende su vida. Nosotros tenemos que ir respondiendo a estas preguntas muy particulares, muy personales, donde trabaja Dios con nosotros. Montañas. La palabra montañas dice que viene de la obediencia, de que nosotros tenemos que ser obedientes a Dios y bueno, sabemos que en las montañas hay vegetación, en las montañas hay mucha humedad, hay mucha agua, hay mucha vida. Entonces la persona que sube a la montaña, por supuesto que va a tener una frescura, va a tener una bendición bastante grande donde puede esta persona alimentarse especialmente. Entonces Jesús nos enseña toda esta vivencia, pero las siguientes preguntas es, ¿qué haremos? ¿Qué haremos ante toda esta situación en que estamos viviendo? Nuestro hermano Alarcón nos está dando una buena instrucción, nos está dando una buena enseñanza de la palabra. Lo disfrutamos, todos los pastores que están disfrutando esta enseñanza, yo creo que van a aprender. Incluso el día de mañana vamos a estar estudiando otros puntos muy importantes para podernos alimentar y podernos preparar para los momentos difíciles en los que estamos viviendo. Entonces, la pregunta es, ¿qué haremos? Pedro se le dice, cuando él pregunta, maestro, todos están yendo porque tus palabras son duras, y entonces dijo, ¿quieren irse ustedes también? Y Pedro dijo, no, Señor, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, la otra pregunta es, ¿está dispuesto a vivir en la voluntad de Dios a través de una obediencia radical? ¿Estamos dispuestos a vivir en obediencia a Dios en una vida radical? Esa respuesta tiene que ser muy personal, donde hay ese compromiso, y que de hecho desde que nos bautizamos tenemos el compromiso de vivir en amistad con Dios, de vivir en armonía con Dios, de vivir muy pegados a Dios, porque lo necesitamos. Sin Dios nada podemos hacer. Entonces, muy importante que nosotros podamos estar cerca de Dios. El futuro de la iglesia será determinado por escuchar la voluntad de Dios y por vuestra obediencia a la palabra. No hay otra forma de sobrevivir, no hay otra forma de estar acorde
en esta vida si no es a través de la palabra de Dios. En la conclusión encontramos algunas partes importantes que dice: la vida de la iglesia en estos primeros 100 años ha sido un caminar entre desiertos y montañas. El Señor ha mostrado su favor al acompañarnos todo el tiempo de esta travesía. No desviemos el rumbo, ni dejemos de caminar. Mantengámonos los pasos firmes y sigamos confiados. Quitemos el lastre que nos estorbe y la vista al frente hacia Jesús, autor de nuestra fe, quien es la consumación en el momento por Dios. Y entonces quiero concluir diciendo que todo siervo tiene que subir a la montaña. Si quiere usted aprender, no se quede abajo, no se quede siempre esperando que otro le dé. Esto es muy importante, que también valoro en este tiempo, porque todos vamos a ser responsables, todos vamos a ser pastores, todos vamos a ser ministros, todos vamos a ser iglesia, todos vamos a ser obreros, todos vamos a trabajar para todos. Y entonces este tiempo es muy importante de aprovecharlo. Tenemos que subir. Moisés subió al monte, al Pisga, y allí le dijo Dios: ahí te vas a morir. Cuando nosotros lleguemos a conocer todo lo que tengamos que conocer, cuando lleguemos a subir a la altura que tengamos que subir, entonces tendremos que morir cuando se termine nuestro ministerio. Así es que Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes, bendiga sus hogares y puedan disfrutar de esta lección de escuela sabática el próximo 17 de octubre. Bendiciones para todos. Paz a vosotros. Bien, hermanos, hemos recibido la palabra de nuestro Dios y sin duda, como hemos escuchado, a lo largo de estos 100 años que nuestra iglesia ha caminado, no ha sido un proceso fácil, ha sido un proceso tal vez de muchas luchas, pero dentro de esas luchas nuestro Dios nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Él siempre ha estado, y por su misericordia Él nos ha mantenido hasta estos momentos y agradecemos ese grande amor. Y vamos a cantar este hermoso himno, el número 168, Salvador, a ti me rindo. Pero a través de este himno los invito, hermanos, que en verdad cantemos este himno, sintamos este canto, rindamos todo nuestro ser, porque a nuestro Dios le debemos tanto. Y en lo que nosotros entonamos este canto, hermanos, también les invitamos a que en casa hagan la recolección de los diezmos y ofrendas, que es para nuestro Dios. Mi guiador, mi fortaleza.
flaquezas y pecados hemos traído a nuestro Dios. Hemos reconocido que sin nuestro Dios no somos absolutamente nada. Y vamos a concluir, hermanos, este culto, esta primera parte. Y para ello vamos a recibir a nuestro sobrevedor, nuestro hermano Isaac Santiago. Pasa a vosotros, hermanos. Bendecimos a Dios en esta mañana, hermanos, por la enseñanza recibida. Bendecimos a Dios porque nos permite reconocer el andar con su pueblo en medio de los desiertos y las montañas. Gracias a Dios que siempre es con su pueblo y nunca nos deja solos. Él va con nosotros, acompañándonos, fortaleciéndonos, edificándonos. Gracias a Dios. Que Dios bendiga el ministerio de nuestro hermano Camerino Ayala, que hoy en día le tocó exponer la escuela sabática. Muchas gracias a nuestro ministro. Vamos a orar, hermanos, vamos a agradecerle a nuestro Dios esta grande bondad. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, nuevamente, Señor, como es nuestra costumbre, nos ponemos en tus manos, ahora más que nunca, sabiendo que a través de los desiertos, a través de las montañas y diríamos también de los valles de obscuridad, tú nos has acompañado, tú has estado con nosotros y seguramente lo estás hoy, como seguramente también lo estarás mañana. No dudamos de ninguna manera de tu auxilio, de tu providencia y de tu acompañamiento fiel hacia tu pueblo. Gracias. En esta mañana, tu iglesia, te agradecemos tal compañía, agradecemos tal cuidado y te bendecimos por ello. Ahora permítenos corresponder y caminar de esa manera confiados y fieles a ti. En tus manos nos ponemos y te damos las gracias por esta escuela sabática y por todo lo que hoy hemos aprendido en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.
Gracias a Dios, amados hermanos. Recuerde conectarse con nosotros por la tarde. En esta tarde, nuestro ministro Eduardo Calleja será el expositor de la palabra. Prepárese a recibir un manjar exquisito. Que Dios nos bendiga. Buen provecho. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Paz a vosotros.